Con la ayuda de Dios quisiera predicarle bajo el tema: ¿y dónde están todos los que fueron limpiados? Amén. ¿Dónde están todos los que fueron limpiados? Y con la ayuda de Dios vamos a desarrollar este tema para esta noche. Amén. Esa fue la expresión que hizo Jesús luego de hacer, hermanos, un milagro en estos hombres. Y era evidente que en aquellos días tener este problema de salud no era cualquier problema, hermanos. Tener esta enfermedad llamada la lepra, desde luego que era una enfermedad que a cualquiera podría estremecerlo, que a cualquiera de pronto le podía hasta quitar esa tranquilidad que de pronto uno podría sentir, ya que, aleluya, en aquellos días esta enfermedad pues era una enfermedad de muerte, hermanos, ya que cuando había una persona con este problema de salud, esta persona, aunque fuere padre de familia, aunque fuere madre de familia, aunque fuere un hijo, oiga, aunque fuere un niño, un joven, la edad no tenía relevancia en aquellos días. Simplemente quien aparecía con esta enfermedad tenía, oiga bien, tenía que ser echado fuera. Número uno, de las cuatro paredes donde vivía, que a eso obviamente se llama casa. Tenían que echarlo de la casa. Número dos, tenían que echarlo del pueblo donde ellos fueran. Amén. Y número tres, tenían, aleluya, de alguna forma, si tuviéramos que usar una expresión de pronto que se, aleluya, asimile a nuestro lenguaje actual, tenían que llevarlo como un asilo, por decirlo así para que me entienda. Amén. Usted entiende qué cosa es un asilo, ¿verdad? Un lugar donde van todos los ancianos que quizás ya ni los hijos los quieren tener. Porque cuando, aleluya, una persona llega, hermanos, a la adultez o llega a ser un adulto mayor, pues para muchos es un problema. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene ni fuerza física para ir al baño, ni siquiera para miccionar o defecar. ¿Y cuántos adultos mayores ya cuando llegan a esa edad hasta tienen que colocarle pañales? Y qué terrible y qué horrible debe de ser, amén, usar pañales. Qué horrible debe de ser eso. Aleluya. Lo cierto es que muchos hijos mandan a un asilo a sus padres. En este caso, todo aquel o aquella que podría de pronto tener esta enfermedad, vuelvo a repetirle, tenían que ser echados fuera de su casa. ¿Usted se imagina cómo se sentiría una mujer que de pronto amara a su esposo y que su esposo estuviera leproso y tener que decirle: te tienes que ir de la casa para nunca más volverte a ver? Porque todo, aleluya, hombre o mujer de aquellos días estaba consciente de ¿qué? De que la lepra era una enfermedad incurable. ¿Qué quiere decir eso? No había manera, no había forma, no había medicamento, no había tratamiento, no había especialista, no había nada ni nadie que pudiera hacer algo por ellos. Y eso debe de ser, hermanos, aleluya, una situación trágica para el que la tenga que vivir. Por esa razón que cuando, aleluya, en la familia de pronto alguien se enfermaba de este mal, aleluya, con mucha tristeza tenían que despedirlo. Yo me imagino, hermano, que hasta con llanto y con dolor. Es como cuando de pronto le dicen a usted, aleluya, ¿sabes qué? Despídete de tu familia porque te han levantado cargos y te vas a ir a la prisión. Amén. Aleluya. Eso es otro problema también. ¿Cuántas personas cuando ven que su familiar se va preso, aleluya, lloran?
Amén. Lloran de tristeza, lloran de dolor. Aleluya. Pero lo más triste aquí no era tanto que de pronto tuvieran que irse de la casa. Ese no era tanto el problema. ¿Sabe cuál era lo más trágico? Que aquellas personas que se enfermaban con esta enfermedad tenían, amén, que vivir, aleluya, conscientemente de que tendrían que esperar la muerte. ¿Y quién se quiere morir? ¿Ah? ¿Usted se quisiera morir? Aleluya. Aunque algunos dicen, ay, quisiera morirme porque ya no sé qué hacer con toda la deuda que tengo. Hay gente que se quiere morir porque está endeudada hasta el alma y creen que muriéndose se va a acabar eso. Pero lo cierto es que esta enfermedad, hermanos, de alguna forma traía una gran tristeza a esa casa, a ese hogar, a esa familia. El día de hoy, creo por la mañana o ayer por la mañana, aleluya, mientras estaba yo allí publicando, amén, algunas fotos, aleluya, de nuestras actividades, estaba viendo yo un pequeño reel de un hombre, amén, trabajador de una minería, y que había ido allá, aleluya, a la empresa para visitar a sus compañeros porque había caído enfermo. Y cuando él llega, hermanos, llega pues con la apariencia de que no tiene nada. Y de pronto se para al frente de todos esos compañeros. Y de pronto le dice, ¿qué tal? ¿Cómo han amanecido? Sí, todo bien. Y ahí estaba, aparentemente todo bien. Y luego que él da un pequeño mensajito, él pide que le quiten la casaca que llevaba. Y cuando le quitan la casaca que llevaba, todos se sorprendieron de que no tenía brazos. Aleluya. Que tuvo un problema de salud que tuvieron que amputarle los 2 brazos. Y cuando todos lo vieron, yo mismo también, hermano, yo cuando lo vi, empecé a mirarlo. Tenía la apariencia de una persona normal. Y dije, bueno, ¿qué habrá aquí? Pero bueno, vamos a ver, dije yo. Y cuando le quitan la casaca, el hombre no tiene brazos. Aleluya. Y empieza a dar un mensaje diciendo, muchos de nosotros a veces no valoramos ni la vida, ni la oportunidad que nos da Dios de vivir. Y entonces uno vive como quiere y hace lo que quiere. Pero bien dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, más tarde o más temprano, va a tener que cosecharlo. Aleluya. Y entonces él estaba reconociendo que su estado de salud en el que había caído él no era otra cosa sino la consecuencia, amén, de haber vivido como él había querido. Pero que ahora que se sentía sin brazos, como que volvió en sí, como que recapacitó, como que recién valoró la vida, como que recién valoró la oportunidad que le había dado Dios de vivir. Pero qué tristeza, decía él, yo he recapacitado, pero demasiado tarde. Mírenme. ¿Cómo creen ustedes que yo me sentí el primer día que me enteré que ya no iba a tener brazos? ¿Cómo creen ustedes que estuvo mi estado emocional? ¿Cómo creen que me sentía yo, aleluya, ahora para salir a la calle? Luego que todos me veían que yo era un deportista, que iba para acá, para allá. Y ahora estoy sin brazos. Aleluya. Y desde luego que era un gran mensaje. Tan igual también esta enfermedad de la lepra. Aleluya. Era una enfermedad incurable. Dice aquí el verso 11 donde hemos leído. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Y de pronto Jesús, ¿qué hizo? Entró, dice, ¿a dónde? En una aldea. Y cuando él entró a esa aldea, dice que le salieron al encuentro. ¿Quiénes? 10 hombres leprosos. Note esa palabrita anterior. ¿Salieron a qué? Al encuentro. O sea que Jesús no los fue a buscar a ellos. Ellos, ¿qué hicieron? Salieron al encuentro. Salieron a buscar a Jesús. Salieron a encontrarse con Jesús.
Y esa palabrita de que salieron al encuentro, aleluya, me deja mucho que pensar. ¿Y sabe qué me deja mucho que pensar? Que es probable que estos hombrecitos que ahora estaban enfermos con este problema, es muy probable, hermano, que alguna vez le llegó al oído el mensaje de Dios. Alguna vez le llegó al oído la palabra que, aleluya, Jesús hablaba. Es probable que alguien le diera aviso a ellos, amén, de que había un predicador que estaba por las calles, aleluya, y por los templos y por las sinagogas, no solo predicando la palabra, sino que también haciendo milagros, haciendo sanidades y un montón de cosas. Pero ¿qué pasaba? Es muy probable que estos hombres ni les importó buscar a Dios. Se parece a los hombres de estos días. Amén. Se parecen a los hombres y a las mujeres de este tiempo, que pudiendo buscar a Dios, ni les preocupa, ni les interesa. Algunos dicen, no, pastor, es que yo estoy hoy trabajando. Es que, pastor, yo tengo mucha responsabilidad. Aleluya. Y entonces, como tienen muchas responsabilidades, ni les preocupa ni les interesa. Y menos, ni se esfuerza. Pero va a llegar el día. Va a llegar la hora. Va a llegar el tiempo. Aleluya. Que van a tener que sufrir una situación donde ni el dinero que ganan les será suficiente para resolver sus problemas, ni las influencias que tienen les será suficiente para resolver, aleluya, cualquier situación adversa que le haya tocado vivir. Ni siquiera su buen nombre, ni siquiera su relación social que pueda tener con muchas personas. Aleluya. Y entonces cuando llegue la hora en que tengan que sufrir una situación donde no haya médico que los ayude, no haya, aleluya, dinero que resuelva la situación, entonces recién van a querer buscar a Dios. Entonces recién van a aparecer en los templos. Entonces recién ellos mismos, ¿qué va a pasar? Van a salir ¿a qué? Al encuentro de Jesús. O sea, que Jesús, usando sus instrumentos, usando sus predicadores, usando, aleluya, a hombres y mujeres para llevar su mensaje, va a buscar a los hombres. Pero muchos de ellos se hacen los sordos, se hacen los desentendidos, se hacen los que no necesitan de Jesús. Aleluya, se hacen los que, ¿para qué buscar a Dios? Y entonces muchos no entienden por qué deben, aleluya, y tienen que buscar a Dios. Como el día domingo que estuve yo, aleluya, invitado a la iglesia de Pasamayo. Y estuvimos allá compartiendo la palabra de Dios. Pero también estuvimos para presidir, aleluya, la Santa Cena con los hermanos que están allá. Ya que los ministros licenciados solo pueden oficiar, aleluya, la ceremonia de Santa Cena. Y entonces, cuando ya terminamos todo, nos invitaron una cenita los pastores y fueron todos los hermanos también. Y entonces me acerqué a un muchachito y le dije, oye, hijito, ¿y usted recién viene al culto? ¿O de hace qué tiempo conoce usted la palabra de Dios? Y él dijo, no, pastor, yo desde niño estoy desde los 8 años, 7 años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás ahora? ¿Ya te bautizaste? No, todavía. ¿Pero para qué me voy a bautizar? Dijo él. Amén. Dime, muchacho, ¿tú entiendes por qué tienes que buscar a Dios? Y entonces se queda mudo. Sí, yo sabía, pero no me acuerdo. No, es que eso no se trata de que, aleluya, digas es algo que lo sé, pero me olvidé. No, eso, aleluya, de manera natural cualquier persona podría responder. Pero claro, mientras no se tenga el conocimiento de, aleluya, entender por qué necesito yo, aleluya, buscar a Dios, entonces no lo voy a hacer. No lo haré. Pero al final no pudo responderme por qué, amén, él tenía que buscar a Dios.
Y entonces tuve que explicarle. Le dije, ¿sabes por qué tienes que buscar a Dios? Número uno, porque nosotros en esta vida y en este mundo batallamos principalmente ¿contra quién? Contra el diablo y sus demonios. Y la batalla que tenemos contra el diablo y los demonios es que ellos nos quieren arrastrar al pecado. ¿Y por qué debemos de buscar a Dios? Número uno, porque no quiero ser arrastrado al pecado. ¿Tú te imaginas ser un alcohólico? No, pero el diablo te va a querer llevar para allá. ¿Tú te imaginas ser un fornicario? No, pero para allá te va a jalar el diablo. ¿Tú te imaginas ser un padre de familia antes que acabe la universidad? No, pero para allá buscar el diablo que jalarte. Y así sucesivamente en diversos pecados. Entonces, ¿entiendes ahora por qué debes de buscar a Dios? Sí, pastor, ¿por qué? Porque ahora me doy cuenta, aleluya, que el pecado buscará que arrastrarme. Pero también, ¿por qué debo de buscar a Dios? Porque quiero la vida eterna. Porque la única manera para yo alcanzar la vida eterna es buscando a Dios. La única forma para entrar al reino de los cielos es buscando a Dios. No hay otra manera. Dijo el apóstol San Pablo, nadie se va a salvar por obra para que nadie se gloríe. Que los que quieren salvarse tendrán que poner su fe en el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Es la única manera. Pero ve, ese muchacho ya llegó a la universidad y entonces cree que no necesita buscar a Dios, que todavía no es el momento. Y así hay mucha gente. Amén. Que Dios, oiga, Dios nunca llega tarde ni tampoco llega apresuradamente. Dios siempre llega a tiempo. Y Dios para este tiempo ha permitido que lleguemos aquí a milagros. Ha permitido que lleguemos a 3 estrellas. Aleluya. Y que Dios nos ayude. Amén. Porque ya estoy ahí haciendo, aleluya, un pequeño plan de trabajo para empezar a evangelizar. Porque mucha gente necesita conocer esta palabra. Amén. Muchos vecinos nuestros necesitan oír la palabra y no la van a oír en este templo porque muchos de ellos no vienen al templo. Pero así como Jesús, que iba recorriendo pueblos, que iba recorriendo calles, que iba recorriendo plazas, llevando, aleluya, la palabra de Dios, de la misma manera, aleluya, aleluya, se nos ha encomendado de que llevemos esta palabra. Y entonces le dejaremos el mensaje. Y ojalá que Dios pueda convencer a esos hombres y a esas mujeres porque deben y tienen que buscar a Dios. Pero si no lo hicieran, libres también son de no hacerlo. Porque Dios a nadie los obliga a buscarle. Dios a nadie los presiona a buscarle. Pero llegará la hora que algunos hombres y mujeres que el Señor ha ido a buscarlos, que el Señor ha ido a visitarlos y que no les importó, amén, recibirlo, llegará la hora en que el Señor ya no los irá a buscar, sino por el contrario, así como estos 10 hombres vinieron al encuentro de Jesús, así también le va a ocurrir a más de uno, que no van a buscar a Jesús hasta que no les ocurra una desgracia. No van a buscar a Jesús hasta que no tenga que sufrir o que perder algo que les duela tanto que les va a llevar a tener que dar un grito al cielo. Y ojalá que cuando llegue ese día, Dios tenga misericordia como la tuvo con estos hombres. Como olvidarme del esposo de una hermana. Aleluya. La hermana muy fiel. Una hermana que, aleluya, fue de gran apoyo también para nosotros en ese lugar que estuvimos pastoreando. Pero el esposo le hacía la guerra. Y la hermana a veces no venía al culto porque, hermana, pero pelea la batalla. Aleluya. Sí, pero pastor, tienes que pelear la batalla. Si quieres tú que Dios haga algo en tu vida, tendrás que luchar contra todas las oposiciones que se van a presentar. Y el Señor Jesús ha sido enfático diciendo, y los primeros enemigos de los hombres, ¿quiénes son? Los de su casa.
Tus primeros enemigos serán los de tu casa. Tú vas a venir a buscar a Dios tranquilo y cuando llegues a la casa vas a encontrar a algunos miembros de tu familia que van a hacer cosas que hasta nos van a indignar. Que van a hacer cosas, aleluya, para darnos la contra. Y que nada de eso nos debe de desanimar. Que nada de eso nos debe de impedir de seguir este camino. Porque como dijo el apóstol Pedro, creo que también lo podemos decir nosotros. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. A su nombre sea la gloria. Pero mientras la gente no entienda esto, no lo buscará. Mire aquí estos hombres. Para que ellos le salgan al encuentro a Jesús. Verso número 12. Es probable que estos hombres habían oído hablar de Jesús. Es probable que estos hombres habían sido, aleluya, de repente hasta predicados. Y dice el verso 13. Y se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. ¿Qué dijeron? ¿Qué más dijeron? Ten misericordia de nosotros. Oiga, ellos entendían que necesitaban que Jesús tuviera misericordia. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe usted qué es tener misericordia? Tener misericordia es compadecerse de alguien. Alguien que de repente te está rogando y hasta está llorando y hasta se está arrodillando y hasta te está, aleluya, clamando por ayuda. Y entonces, tener misericordia es, aleluya, compadecerse de verlo hasta dónde llega. Es como que usted de repente escuche, aleluya, que mañana hay una amistad suya o un miembro de su familia que tiene un órgano dañado y que si no hay otro órgano que le puedan colocar por ese que está dañado, se va a morir. ¿Usted se imagina, aleluya, cómo se va a sentir esa persona? Aleluya. Yo cuando veo a veces los noticieros y veo a padres que están pidiendo ayuda y veo a madres que están hasta diciendo por favor ayúdenme y hasta están llorando, cuando uno los ve, mano, uno siente compasión, uno le da pena, le da lástima. Que le digan: mi hijito ha nacido, amén, con una enfermedad incurable, yo necesito llevarlo al otro lado del mundo, necesito llevarlo a otro país, necesito boletos, necesito estadía para salvarle la vida. Aleluya. Y humanamente a nosotros nos da lástima. Amén o no amén. Pero ¿cuántos de ellos tuvieron la oportunidad hasta antes de concebir un hijo buscar a Dios? Pero no se les dio la gana. Sí, les dio la gana de meterse a un hotel, de meterse a una cama, de buscar el sexo, pero no se les dio la gana de buscar a Dios. ¿Y a cuántos de ellos tienen que cargar ahora? Amén. Con un hijo, con un mal. Pero a pesar de eso, el Señor lleva su palabra. A pesar de eso, el Señor usa su palabra para darle el mensaje a todos. Porque este mensaje no solo son para los adultos. Como le predicaba el domingo en la iglesia de Pasamayo. Que yo me sorprendí, hermanos. Porque ese mensaje era más para niños. Y yo le decía: hermano, yo no sé por qué estoy predicándole de niños aquí. Aleluya. Pero desde luego, Dios nunca nos da una palabra si es que no ve que hay una necesidad. Y si Dios no dio esa palabra, es porque allá en esa iglesia hay esa necesidad. Aleluya. Y aunque de repente no habían muchos niños, pero de repente era para que los padres se den cuenta que aunque sus hijos son niños, ni porque son niños están libres de que el diablo los quiera destruir. Amén. Porque hasta los niños deben y tienen que buscar a Dios. Aleluya. Porque el diablo, hermano, está buscando que destruir a todos. Y usted también tiene que buscar a Dios porque el diablo lo quiere destruir. Pero hay algunos que ni les preocupa. De los que están aquí en el templo, pero también de los que están en las redes.
Tú que estás ahí en las redes escuchándome y viéndome y que siempre nos ves y que siempre escuchas la palabra de Dios. ¿Cuándo te vas a mover para ir al templo? ¿Cuándo te vas a levantar para ir al culto? Sí, es una bendición la red social, pero tienes que entender que la Escritura nos dice que en la casa de Dios Él envía bendición y vida eterna. Aleluya. Pero ¿cuánto de los que me están mirando no le da la gana de ir a un templo? ¿Qué estás esperando? Ya te vino una crisis, ya te vino una situación, ya te vino otra más otra. ¿Qué estás esperando? Peores situaciones de las que ya estás viviendo. Pero ojalá que esta noche por poco, por mucho, Dios pueda persuadirte con su palabra para que puedas ir, aleluya, al lugar que debes y que tienes que estar. Pero hay algunos que van a tener que esperar situaciones más caóticas. Algunos van a tener que esperar hasta una tragedia en su vida. Una noticia que, aleluya, se les va a acabar todo el engreimiento, toda, aleluya, amén, la manera de pensar en relación a Dios. Y algunos hasta van a querer buscar a Dios. Pero para algunos va a ser tarde. Ojalá que no sea tarde para ninguno de ustedes. Amén. Pero termino. Dice aquí que le salieron estos hombres y se pararon, verso 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra que cuando Él los vio, Jesús, cuando los vio, les dijo: id y mostraba a los sacerdotes. Jesús ni los tocó, Jesús ni oró, Jesús solamente dio su palabra. ¿Y por qué dio su palabra? Id y muestren al sacerdote, porque su palabra tiene poder, hermanos. Amén. Su palabra tiene poder, y quien reciba su palabra y la obedezca será testigo presencial de lo que Él es capaz de hacer. Pero ¿por qué el Señor no hace muchos milagros en muchos hombres y en muchas mujeres? Porque escuchan su palabra, saben lo que Jesús les manda hacer, saben lo que la palabra de Dios nos manda hacer y no lo hacen. Y entonces algunos hasta empiezan, aleluya, hasta proferir palabras contra Dios. Amén. Pero aquí el Señor le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y dice que ellos obedecieron. Es que, hermanos, la obediencia trae bendición. Es que obedecer a lo que nos manda el Señor siempre va a ser para nuestro bien. Y cada noche que usted viene a un templo, a un culto, y cada noche que usted sintoniza, aleluya, la página por la red social para recibir la palabra de Dios, siempre Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y si la obedeces, entonces tú serás testigo de lo que Dios hará con tu vida. Y lo bueno que hicieron al principio, sí, fue obedecer. Y dice que ellos fueron. Y sucedió que mientras iban, verso 14, ¿qué pasó cuando iban? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando iban ellos? Ahí está en la parte final del verso 14. ¿Qué pasó? Ya se me durmió, creo. ¿Qué dice? Oiga, mire, ve. Por obedecer, se les fue la enfermedad. ¿Por qué Dios no te sana? Seguro porque no obedeces. ¿Por qué Dios no hace un milagro en tu vida? Porque eres un tremendo desobediente. A pesar de que Dios te habla de una, de dos, de tres, de cuatro, de 10, de 20, de 50, de 1000 maneras, no la obedeces. Y entonces Dios no puede honrar a los que no lo honran. Aleluya. Y hay hombres y habrán mujeres que por su desobediencia no podrán ser testigos presenciales de las maravillas de Dios. Pero ¿sabe qué va a ser lo más triste? Que muchos de ellos pueden presenciar las maravillas de Dios, pero por su desobediencia, qué pena que no la tengan que ver. Pero dice que ellos fueron limpiados, verso 15. Y entonces
uno de ellos se dio cuenta, verso 15, que viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió. ¿A dónde? Donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo? Ahí está el verso 15. Volvió. ¿Y qué hizo? Empezó a glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificaba a Dios? Así de mudo y de muda como tú. Que el pastor dice, hermanos, a su nombre, está más muerto que el muerto. Y no puedes ni alabar ni glorificar a Dios. No. Este hombre, cuando se dio cuenta que Jesús había sanado, ¿qué hizo? Empezó a glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificó a Dios? A gran voz. Pastor, ¿cómo a gran voz? Levantó la voz y en el camino, ¡gloria a Dios! ¡Gracias, oh Señor! Y empezó a alabar a Dios en gratitud. Porque cuando una persona, hermanos, recibe un beneficio de Dios, lo primero que debe de haber en él o en ella es gratitud. Yo le agradezco a Dios por haberlo conocido y jamás tendré con qué pagarle. Y por eso en esa gratitud le tuve que decir, Señor, si mi vida te sirve para llevarla donde tú quieras, aquí está. Porque mi vida no valía nada cuando no te conocía. Porque si a partir de los 14 años yo ya estaba, aleluya, en fiesta, en borrachera y en pecado, ¿qué hubiera sido a mis 20 años? ¿Qué hubiera sido a mis 25 años? Qué tristeza siento yo cuando voy allá a Ica y por el mercado Modelo a la espalda, en la calle paralela a ese mercado. Hermanos, una calle así completa de puros alcohólicos que están ahí en las gradas, en la vereda, con su botella de ron, beben, se emborrachan, duermen, se levantan, van a la esquina, compran su bebida alcohólica y siguen alcoholizándose. ¿Y cuántas veces cuando he pasado allí me he parado a predicar a algunos de ellos? Y cada vez que paso por ahí digo, yo pude haber terminado así, pero le doy gracias a Dios. Dice Toribio, pastor, gracias que ya no bebo. Dale gracias a Dios. ¿Pero qué pasó? Tuvo que enfermarse. Tuvo que esperar que pase algo. Porque eso le pasa a mucha gente. Mucha gente no se pone un alto a su vida hasta que no le ocurra una situación que lo ponga hasta, amén, en peligro su vida. Pero cuánta gente a pesar de que está enferma y sigue pecando. A pesar de que han tenido que sufrir desgracia y siguen viviendo como se le da la gana. A pesar de que Dios le da su palabra, hacen oídos sordos. Aleluya. Pero también hay hombres y mujeres que la valoran, que la consideran. ¡Qué lindo! Cuando veo yo, amén, en nuestro templo central de Guaral, adolescentes que estoy visitando. Pastor, yo quiero bautizarme en agua, pastor, pero tengo 12 años. Pues, ¡claro que puede! Pastor, yo quisiera servir a Dios. Pastor, ¿usted me puede enseñar la palabra? ¡Claro! ¿Y qué edad tienen? 12, 13, 14, 15 años. ¿Y eso qué me dice entonces? Que son, aleluya, adolescentes, que son agradecidos a Dios. Que ellos son testigos que lo que han sentido de Dios nunca lo han sentido en ninguna parte. Porque lo que Dios nos ofrece es una paz inefable. Es un gozo inexplicable. Aleluya. Como le pregunto a cada adolescente cuando comparto. Y dime, ¿lo que tú sientes de Dios es algo feo o es algo bonito? Pastor, es algo hermoso. Es algo maravilloso. Y le tengo que decir, no lo pierdas. Cuando le falles a Dios, aprende a decirle a tu pastor, ore por mí. Como tuve que hablar este domingo con una adolescente que la veía ahí toda desanimada. Ya no la vi con esa. Ven, hijita, siéntate, vamos a conversar. ¿Qué pasó? No te veo bien. Sí, todo está bien. A ver, vamos a ver si todo está bien. Y conversando con ella, me dice, pastor, ¿cómo estás en el colegio? Sí. A ver, explícame ese sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tus compañeros?
¿Cómo le estás predicando? O ellos más bien te están predicando. Tú le estás hablando a ellos o ellos más bien te están hablando a ti. Tú estás dándole el mensaje de Dios o ellos más bien te están dando su mensaje de mundo. Y agacha la cabeza y me dice: pastor, me están predicando ellos. Me están hablando su mundo. Y yo estoy comportándome como ellos. Y hasta estoy hablando lisura como ellos. Pero qué bueno que reconoce. ¿Y por qué no pides ayuda a tu pastor? Para eso están tus pastores. No sabía que podía hablar con ellos, pero puedes. Pero ¿sabes qué? Vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Quieres volver a recuperar lo que de Dios hace? Sí. Entonces pídele perdón a Dios. Porque tenemos a un Dios, hermano, que dice la palabra que es misericordioso. Así como estos hombres que clamaron a Jesús diciéndole: ten misericordia. ¿Qué pasó? Jesús tuvo misericordia de ellos. Y así todo aquel o aquella que se acerque a Jesús, aleluya, pidiéndole misericordia, siempre alcanzará la misericordia de Dios. Porque dice la Escritura en el libro de los Salmos que así como el Padre se compadece de sus hijos, así también se compadece Dios de cada uno de nosotros. Porque conoce nuestra condición, que somos polvo de la tierra. Por eso cuando le falles a Dios, que no te engañe el diablo. Pero ya para qué vas a ir a la iglesia, pero ya para qué vas a ir al culto, pero ya para qué vas a congregar, pero ya no, si ya tú no sirves para esto. Eso es lo que el diablo le mete a todos, como se lo estaba metiendo en la cabeza a este adolescente. Pero qué lindo, le pidió perdón a Dios. Hemos orado por él, por ello. Y esta noche vamos a ir a buscar al altar la misericordia de Dios. Hermanos, tenemos a un Dios misericordioso, pero seamos agradecidos con Él. Póngase de pie esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra predicada, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿A quién iremos, Señor? Si fuera de ti no hay otro quien salve. Si fuera de ti no hay nadie quien nos pueda ayudar. Oh Dios de los cielos, gracias te damos por tu palabra que nos has dado esta noche para compartir. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí en el templo, pero también de todos los que están a través de las redes sociales. Oh Señor, ten misericordia de sus vidas. Padre amado, que tu Espíritu Santo ahora redarguya los corazones. Que tu Espíritu Santo despierte las conciencias. Que tu Espíritu Santo convenza cada vida. Oh Dios bendito, ten misericordia. Por favor, en el nombre de Jesús. Padre amado, muévete. Muévete a través de tu Espíritu en cada corazón y en cada vida que recibió tu palabra, que tú puedas despertar esa conciencia dormida, razón por la cual no comprenden por qué deben de buscarte, Señor. Hable con Dios, hermano y hermana. Si usted a través de la palabra de Dios ha comprendido el mensaje de Dios para su vida, hable con Él. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si tienes que pedirle misericordia, dile allí: ten misericordia. Si tienes que pedirle ayuda porque te faltan la fuerza, dile: Señor, dame fuerza. Señor, dame aliento. Señor, tócame con tu presencia, tócame con tu espíritu. Masanda reca masaya catarrama. Si remei sacurri ramaja. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te adora. Su canturra ya y kente recamajarimi. Y shiritu tarrama. Padre mío, pon tu mano sobre cada vida, sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí,
Que los que no han tenido una experiencia contigo, dales una experiencia contigo, Señor. Que aquel o aquella que se ha descuidado, que ha dejado la comunión contigo, Señor, compadécete de su alma, compadécete de su vida. En el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre y en tu sangre, Padre. Amasaka Rama Rey Kayay Rabaja y Ramamasorema. Padre mío, derrama tu presencia, derrama de tu espíritu, derrama, Señor, derrama en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, pero también de todos los que están a través de las redes recibiendo tu palabra. Gracias, amado Dios, por todo.